No sé si están por ahí. Buenas Buenas tardes, tardes, profe. doctor. Buenas Buenas tardes, tardes. profe. Hola, Miren, doctor, ¿cómo está? justo teníamos una audiencia que empezó a las 12. Digo, bueno, justo a la misma hora de la clase, pero recién termina. A ver dónde ya me perdí. Vamos de vuelta. Acá estamos. Eh, y bueno, que les digo que está buena la, es la modalidad de nuevo. Acá ya pone, también había sacado la cámara para otra cosa, ahora después es un lío. Pero bueno, ahí estamos. Es la modalidad de los nuevos expedientes, eh, del nuevo proceso judicial, cuando tenemos la audiencia. Bueno, para ustedes ya va a ser lo natural, ¿no? Que es la audiencia, que uno va a la salita de audiencias, que está el juez, que está el secretario, que está el video grabado. Entonces lo hace bastante dinámica. Era una prueba que era la segunda audiencia, entonces con tres testigos de un lado, dos testigos y una absolución de posición. Y, y bueno, y se demoró. Pasa que todavía los colegas tienen el modo, yo digo, que quedó de antes, que es demasiada vuelta, demasiados hechos, demasiada. Y las cosas hay que hacerlas más simples, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero bueno, no deja de ser una buena experiencia el tener la audiencia, porque uno tiene que ponerse a ver bien el expediente, estar preparado. Es una buena gimnasia que en el caso nuestro es nueva. Antes no teníamos esta gimnasia. Y la verdad que que hace que es un ejercicio distinto, ¿no? Mejor, me parece que es mucho mejor. Bueno, vamos a arrancar con, bueno, esta segunda mitad. Ya hemos empezado la segunda mitad. Ya sé que han visto algo de responsabilidad civil. Ahora vamos a dar así bien intensivo hasta el parcial. Tenemos tiempo material para llegar colgado, pero la idea es que podamos aprovechar las clases y, bueno, y que puedan conocer o entender bien de lo que se trata, ¿no? De la materia. Eh, Doctor, ¿le puedo hacer sí, una pregunta? diga, diga. De la unidad 11, ¿cuál es el único tema que va? No, de la unidad 11 esa vamos a ver ahora. Ah, De la bueno, unidad bueno. 11 medio que van, eh, digamos, el tema bien importante es la prescripción liberatoria. Y después está la extinción, los otros modos de extinción, que se le va a dar un cuadrito, qué sé yo, por ejemplo, la confusión, no la confusión, digo, la compensación. No es un tema difícil, pero genera un montón de dificultades, porque está la compensación legal, la facultativa, la convencional y la judicial. Entonces, ya vamos a ver, es bien simple en realidad, ¿no? Y la prescripción liberatoria, que es un tema importante y que le es importante para el ejercicio también. Vamos a ver si lo puedo poner, si lo puedo compartir. Vamos a ver cómo vamos para compartir la pantalla. Participantes. Epa, no estoy pudiendo compartir. Compartir, aquí estamos. Bien. Compartimos la pantalla. Creo que es esta. Prescripción liberatoria. Ahí está. Después les voy a pasar el Power para que lo tengan, ¿no? Esto es más que nada para que les sirva después como estudio, ¿no? A ustedes. Lo ven ahí, más o menos. Bueno, bueno, empezamos con la bolilla entonces. El- ya el jueves volvemos a las clases presenciales y normales conmigo. Bueno, hay, digamos, en el dos Doctor, clases, ¿sí? el jueves, disculpe, creo que hay paro. Sí, bueno, si hay, yo un poco le comenté a los chicos para después que la transmitido a ustedes, es como que el jueves, más allá de la situación que uno pueda pensar, es como que, digamos, fue como un golpe fuerte para la universidad, el- más allá de las cuestiones que, digamos, por ahí uno puede decir, no fue un ataque a la universidad, sino más bien una cuestión presupuestaria, ¿no? Se entiende eso y es razonable. Otro, pero lo que yo sí he notado el jueves es que la Universidad de Tucumán había hecho un montón de, de esfuerzos
para que se mantenga el veto. Había mandado el rector carta a a los diputados provinciales y bueno, y 7 diputados de Tucumán han votado que no. Era como que hacía un golpe medio fuerte, ¿no? Entonces yo decía, bueno, era como que uno surgía a acompañar. Pero en la universidad, esta ya mi posición de siempre, la universidad pública, que yo la defiendo y estoy convencido que es una herramienta no fundamental, es imprescindible para tener una comunidad articulada. Bueno, la única forma de defenderla en realidad es dando clases, ¿no? Así que yo voy a dar siempre clases. Ese día puntual sí me pareció como una cuestión de respeto también a todo el equipo de la facultad universitario, pero ya todas las clases vamos a tener. Ya sea si la universidad, si la facultad está abierta, van a ser presenciales. Y si está cerrada, vamos a hacer por este tema de Zoom, ¿ah? Pero vamos a tener todas las clases. Y a los exámenes también lo vamos a dar, ¿ah? Porque ustedes no pueden perder el año, ni el cuatrimestre, ni la materia. Así que, pues sí, se viene una época medio difícil, pero bueno, esa es la posición como mía y un poco de la cátedra, ¿no? Pero hablo por mí, en realidad. Bueno, entonces el jueves va a ser o presencial o virtual, según esté abierto o no la facultad. Yo lo que voy a hacer mañana mismo, porque eso me pasó el otro día también, mañana mismo voy a pedir ya la clase virtual para tenerlo, porque después no lo puedo conseguir, ¿ah? Que me habiliten el Zoom. Eso lo voy a hacer entre hoy para ya tenerlo. Y si la facultad está abierta, clase en la facultad. Bueno, eh, bueno, hay dos clases, ahí estamos Recording in poniendo progress. para grabar. Existen dos clases esto es como, cuando ustedes ven prescripción liberatoria, lo van a ver que en el Código Civil y Comercial habla de dos tipos de prescripción. Prescripción liberatoria, que es materia nuestra, y prescripción adquisitiva, que es materia de los derechos reales. Son dos cosas totalmente distintas, pero sí tienen algo en común, si no, no estarían puestas en el mismo título. ¿Qué es lo que tienen en común? Es cómo el hecho jurídico, o sea, el hecho que genera consecuencias jurídicas, hecho jurídico, es el tiempo. Entonces, ¿cómo se valora el tiempo en uno y en otro caso? Entonces, en la prescripción adquisitiva, que lo van a ver en derechos reales, el tiempo se lo valora positivamente como una manera que tiene el poseedor de un bien mueble o inmueble que se comporta como dueño de manera pública, ostensible, que lo cuide ese bien, que lo pone digamos, dentro en circulación, por decirlo así, digamos, paga los impuestos, los tiene en buenas condiciones. Entonces, la ley dice, en ese caso, ante la inactividad del propietario por 20 años, la ley entre alguien que está inactivo y que tiene un bien abandonado y otro que se ha ocupado de ese bien, que lo ha hecho de forma pública, ostensible, y han pasado para los inmuebles nada más que 20 años, la ley dice, bueno, en ese caso, esta persona adquirió el dominio y necesita hacer un juicio que se llama de prescripción adquisitiva, que es demostrarle al juez que él es poseedor de un bien inmueble y tiene que demostrarle todos los vestigios de su posesión durante 20 años. Si él acredita esos 20 años, sale la sentencia que lo tiene como propietario. Pero esa prescripción adquisitiva es un medio excepcional de adquisición del dominio. Como es medio excepcional, la prueba que ustedes hagan en ese juicio el de mañana tiene que ser concluyente, categórica, completa, para que realmente persuadan al juez que ese hombre, esa persona que está poseyendo, va a ser el nuevo titular, ¿no? Bueno, tiene otros detalles que será tema de reales, pero eso es la prescripción adquisitiva. La otra se llama la prescripción liberatoria, que ese es el tema de nuestra materia. Pero a su vez, y esto un poco lo tomo yo en particular,
que me pareció que ayudó mucho a entender algunas cosas. Es de un autor, se llama Manuel Argañarás, que escribió un solo libro. Ese libro se llama La Prescripción, o La Prescripción Extintiva se llama. Argañarás fue un vocal de la corte. Este libro debe ser de los años 60 más o menos. Y bueno, y se ve que él tenía esa preocupación de la prescripción, entonces como que pudo escribir cosas que realmente, no un relato o una descripción de lo que son las características de la prescripción, sino como un poco indagar con más profundidad. Y él ahí hace una distinción que me parece que tiene mucha importancia. Él dice, hay dos, dentro ya de la prescripción liberatoria, dice, podemos llamar prescripción liberatoria o extintiva. Dice, son dos cosas distintas. Dice, la prescripción, lo común que tienen ambas, a diferencia de la prescripción adquisitiva, donde en la prescripción adquisitiva el tiempo me hace adquirir un derecho, acá el tiempo hace que yo pierda un derecho. El derecho que se perdía antes de la sanción del nuevo código era el derecho de accionar judicialmente, ¿no? Yo ya no podía, ya vamos a ver si era tan así, pero como para aproximación, ¿no? El- en cambio, en cambio, la prescripción liberatoria es un medio por el cual, la liberatoria puntualmente, es un medio por el cual se extingue el derecho de crédito. Ese crédito, esa relación jurídica entre el acreedor y el deudor, en virtud del cual este acreedor podía exigirle al deudor cierto bien, esa relación jurídica, se extingue por la prescripción liberatoria, ¿no? Es un medio de extinción que hoy les puedo decir con el código nuevo, es propio decir que técnicamente se extingue. Ya vamos a ver por qué. Antes subsistía como obligación natural, como el vínculo seguía, pero en vez de ser una obligación civil, era una obligación natural, en virtud del cual no tenía acción judicial. Hoy ya vamos a ver que podemos decir que el vínculo se extingue directamente. Ya lo vamos a ver en detalle. Y después está la prescripción extintiva, que son otras acciones judiciales que se dejan de poder ejercer, en principio, con el transcurso del tiempo. Entonces, por ejemplo, yo para hacer una acción, como efecto secundario de la obligación, noto que los efectos principales, que ya lo contesto muy bien en los dos exámenes, ha sido el efecto principal era normal, que es el pago, el anormal, la ejecución forzada, el cumplimiento por otro, el cumplimiento por equivalente, y daños y perjuicios fuera de la obligación. Esos son los efectos principales. El efecto secundario era que el acreedor podía proteger su patrimonio y el patrimonio del deudor mediante ciertas acciones, en su caso, de simulación, subrogatoria, etc. Bueno, la acción de simulación, después de cierto plazo, prescribe. Una acción de nulidad de los actos jurídicos prescribe. Entonces, y esas son prescripciones que extinguen la acción judicial. Entonces, como que se las estudia todas juntas, como si fuese lo mismo. Y Argañá dice, no es lo mismo la extinción del derecho de crédito que la extinción de las otras acciones judiciales. Entonces, a la extinción del derecho de crédito le llama prescripción liberatoria y a la otra prescripción extintiva. Los presupuestos en sí son parecidos, pero hay elementos muy precisos y muy determinantes diferenciados, ¿no? Y les digo que hay una gran confusión en la doctrina que o bueno, no sé si en la doctrina, pero por ahí cuando en algunos manuales, como que hay expresiones que son para una prescripción y se les enseña como si fuese para todas, y lo único que hace es que no sepan dónde están parados el día de mañana, ¿no? Y cómo computar los plazos de prescripción. Bueno, vamos a ver. Bueno, esto está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Esa es la nueva regulación que tiene el nuevo código, de una manera más sencilla que lo que estaba regulada antes en el Código de Vélez, ¿no? Bien.
El código de Vélez daba una definición que está acá en el 3948, que les pongo ahí. Derechos reales y personales, digamos, los derechos reales se adquieren por la prescripción. Los derechos personales se pierden por la prescripción. Y después seguía diciendo Vélez, la prescripción es un medio de adquirir un derecho, que es el derecho de propiedad, o de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Bueno, y acá esto lo pongo porque creo que esto, cuando veamos el concepto de prescripción, creo que esto es lo lo más preciso de lo que realmente es la prescripción liberatoria o extintiva. Dice, la prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla ha dejado durante un tiempo de intentarla. Cuando habla de excepción, es en el sentido procesal del término. En el derecho procesal, ahora la idea es usar términos que se entiendan, y este término quedó de aquella época, pero excepción es defensa. Es que uno puede oponer una excepción de incompetencia, una excepción de litipendencia. En realidad es una defensa procesal de litipendencia o una defensa procesal de incompetencia, o en este caso, una defensa procesal, porque eso es excepción, para repeler una acción. O sea que la prescripción liberatoria o extintiva nos está diciendo que sería algo así como una defensa procesal, ¿no? Esto lo dijo Vélez en el 2949, y creo que es que en el diseño procesal que tiene la prescripción es muy acertado tener esta idea en la cabeza, ¿no? Para que les va a servir. Pues ya vamos a seguir bien. Bueno, esto no lo vamos a dar mucha importancia. Sí, Karina quería decir algo. Doctor. Sí, perdón. Para no confundirme entonces, si decimos prescripción liberatoria y extintiva, ¿sería lo mismo? Porque me había confundido un poquito antes. Sí, está bien la observación. Argañarás es el que distingue esos matices, pero como que forman parte del mismo género, ¿no? Y como que él dice, la prescripción liberatoria forma parte del género de la prescripción extintiva. Por ahora no hay problema en que digamos extintivo o liberatoria, pero ya cuando vayamos avanzando en la clase, ya vamos a ir precisando cuándo es liberatoria y cuándo es extintiva, ¿no? Pero son términos que se usan en el lenguaje, se usan como sinónimos, y un poco es este doctor Argañarás el que marcó una diferencia mínima, pero importante, ¿no? Ya lo voy a explicar bien, y ahí lo van a ir viendo ustedes por su propia cuenta también. Bien. Bueno, entonces algunos bueno, estas son teorías de la naturaleza jurídica de la prescripción. Esta en particular la vamos a pasar. La gran discusión que había en el código de Vélez, esto sí me interesa que sepan, es que algunos, por ejemplo Borda y muchos autores, decían que la prescripción es la extinción de un derecho, o mejor dicho, es la prescripción o la extinción de la acción judicial, ¿no? Debido al abandono por el titular durante cierto plazo legal. Bueno, esto lo vamos a pasar que el Código Civil. Entonces, esta posición de Borda era mayoritaria. Decía, la prescripción no implica la pérdida del derecho. El derecho subsiste como obligación natural, y lo que se pierde es la facultad de reclamar judicialmente. O sea, yo no voy a poder ir a tribunales a iniciar ni la ejecución forzada, ni la ejecución por otro, ni el cumplimiento por equivalente, ni los daños y perjuicios. Ahora, si el deudor me paga espontáneamente, sí puedo recibir el pago, porque subsistía como obligación natural, ¿no? Esa era la opinión mayoritaria y que tenía fundamentos precisos normativos, porque si el código me dice
que la acción, que una obligación prescripta tiene el régimen de la obligación natural, que lo decía expresamente el 515 del Código de Vélez, bueno, no hay duda que esa obligación subsistía como obligación. En vez de ser civil, era obligación natural. Y lo único que perdió en el camino es la acción judicial. Entonces, la prescripción era correcto o mayoritaria la opinión que decía implica la pérdida de la acción judicial y nada más. Pero otros autores minoritarios, pero reconocidos igualmente reconocidos, como el doctor Colmo, por ejemplo, él decía que la prescripción implicaba la extinción del derecho directamente. O sea que no es que se se perdía la acción judicial, sino que se extinguía el derecho. Pero realmente no había elementos normativos como que justifiquen esta posición, ¿no? Pero aquí viene, ¿por qué les cuento esto que no tenía mayor importancia en ese momento? Porque hoy tenemos ya alguien que es un viejo conocido de ustedes, que es el artículo 724. El 724 define la obligación y la define como esa relación jurídica que siempre le digo, acreedor, deudor, que está el derecho de exigir esa prestación destinada a satisfacer un interés lícito, y la clave está en ese último parrafito esa última oración del 724 que dice y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de tal interés. Entonces, nos está diciendo la definición de obligación que forma parte del concepto mismo de una obligación la posibilidad de emplear los medios legales para satisfacer su interés, ergo de accionar judicialmente. Bueno, entonces, y ese es el gran tema que pasa con las definiciones, que cuando uno define algo, hay cosas que no van a entrar en la definición y quedan excluidas, y hay cosas y solo van a entrar las que estén específicamente incluidas o abarcadas en esa definición. Doctor, hay gente que está Sí. esperando que la acepte, por favor. Muchas gracias, Mayra. No, Acá nada. acabo de ver. Ustedes me avisan porque uno cuando están hablando la clase como que no lo ve más allá que lo... Vamos a ver, admitir, listo. Perfecto. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con el 724? Ya, si no hay acción judicial, ya no es obligación técnicamente y ya pasa a ser un mero deber moral, ¿no? Entonces ya no es obligación. Entonces, esto ha llevado a decir, lo decía Pizarro, pero hoy está aceptado por todos. Bueno, esto es lo que le expliqué recién, que ahora se resignifica o sea, esa posición minoritaria que le teníamos chiquitito en los manuales, que algunos decían que era la extinción del derecho. Bueno, ahora pasó a ser, que cambió la legislación, ahora ya no hay obligaciones naturales, que me digan que la obligación prescripta es una obligación natural, ya la obligación tiene sí o sí para ser tal tener acción judicial. Entonces, si yo no tengo acción judicial, ya no tengo obligación. Entonces es un medio de extinción de la obligación. Entonces, la prescripción liberatoria lo define el doctor Pizarro como la pérdida de un derecho en razón del transcurso del tiempo y de la inacción del acreedor y del deudor. Esta es la prescripción en general, ¿no? La prescripción extintiva y liberatoria. Si vamos a ser más precisos todavía con la prescripción liberatoria, digamos que es la pérdida de un derecho de crédito. Es decir, el derecho de crédito se pierde por el transcurso del tiempo y la inacción del acreedor y del deudor. Bueno. Ahora miren cómo es el diseño procesal. Claro, a ver,
Vemos la definición del doctor Pizarro, que es la excelente, obviamente, la definición, y es la que resulta la más ajustada a lo que dice el 724. Entonces ustedes se quedan con esa definición que dicen que la prescripción es la extinción del derecho, y después ven los artículos de los plazos, y dice el plazo de prescripción genérico de 5 años, y llego al estudio un cliente y le dice, doctor, acá tengo qué sé yo, tengo esta deuda, o tengo este crédito, digamos, he hecho un contrato, no me han pagado el precio, me tienen que escriturar y, y no tengo todavía quiero que iniciemos el juicio, o tal cosa. Ustedes se fijan y los plazos ya están prescriptos. Pongámosle que ya haya pasado el plazo. Entonces ustedes, si se quedan con que es la extinción del derecho, tendrán que aconsejar a su cliente, no lo pueden hacer, porque ya está extinguido el derecho. Y si fuera así, el juez, como pasa con la caducidad, si ustedes iniciaran la demanda así, el juez en el primer decreto, ahora que tienen que analizar la proponibilidad de la demanda, podría decir, se rechaza esta demanda en límine porque está prescripto el derecho a ejercerla, ¿no? Porque ya está extinguido el derecho. Si es que nos quedamos con que la prescripción extingue el derecho, que es correcto como efecto jurídico. Eso puede pasar, así como el pago tiene efecto jurídico, pero en realidad la prescripción es otra cosa, que hay que ver qué es lo que es. Bueno, ¿cómo podemos llegar a entender qué es lo que es la prescripción? Hay normas puntuales del código que nos dan un contorno, ¿no? Un perfil del instituto. Por ejemplo, el 2551 nos dice, la prescripción puede ser articulada por vía de acción o de excepción. O sea, quiere decir que la prescripción liberatoria o extintiva yo la puedo plantear como una acción judicial o como una defensa frente a un crédito que me reclama. Entonces, si alguien me inicia un juicio por una deuda que ya estaba prescripta, yo puedo plantear la defensa de prescripción. Ahí estamos, no aporta mucho, es como medio obvio esto, pero sigamos. Pero miren lo que dice el siguiente artículo. El juez no puede declarar de oficio la prescripción. O sea que ustedes inician un juicio que ya está prescripto, que la acción está prescripta, y que por ende ha extinguido el derecho, pero el juez se da cuenta de eso, advierte, pero no puede declararlo de oficio. Le está vedado declarar de oficio. Y eso se complementa con lo que dice más abajo. La prescripción, dice el deudor que va a hacer valer su prescripción, debe oponerla dentro del plazo para contestar demanda. O sea, cuando me notifican de una demanda en mi contra de un cliente de ustedes, su cliente tiene que contestar demanda y en el mismo plazo oponer la defensa de prescripción. Y si es un juicio de ejecución, donde el plazo es distinto que una intimación de pago por 5 días, dentro de los 5 días para oponer la defensa, tienen que oponer la defensa de prescripción. Si la hace después de eso, ya no la puedo poner, ¿no? Y después habla de los terceros interesados, que también ya es alguien que venimos conociendo, pueden también, si este tercero tiene un perjuicio de esta obligación, puede apersonarse y puede oponer la defensa de prescripción. Y en el caso de él, en la primera presentación. Solo en la primera presentación. Si se apersonó y no lo hizo, no lo puede hacer después. O sea, que si ustedes tienen un crédito que está prescripto, no sería tan cierto que esté extinguido de por sí el derecho, porque ustedes podrían iniciar una demanda judicial. No es que no puedo iniciar la demanda judicial, la puedo iniciar. El tribunal me va a dar curso. Si yo la presento, no va a salir el decreto, como les comentaba, téngase por improponible esta demanda y se mande a archivar.
Va a decir, téngase por apersonado, por constituido de domicilio legal, cóbrase traslado a la contraparte para que la conteste del plazo de 15 días, pongamos que es un juicio ordinario. Y la demanda va a llegar a la casa del deudor, y el deudor, dentro de los 15 días, quizás sea persona, contesta demanda y no opone la prescripción. O quizás ni contesta demanda ni opone la prescripción. En esos casos el juicio continúa. Ya está saneado el tema y puede haber sentencia, ¿no? Entonces, esto lleva, volvemos a lo que hemos visto de Vélez, del 1359, que es la prescripción, ¿qué es lo que sería? Entonces, si nos vamos con el diseño procesal del Código Civil y Comercial, que ya estaba en Vélez, y este artículo 39-49 del Código de Vélez, podemos decir que la prescripción liberatoria es una facultad, bueno, esto es, digamos, estos son los artículos, ¿no?, que se refiere. Es una facultad del deudor que se ejerce por vía de acción o excepción en la oportunidad que manda la ley para que se declare extinguida la obligación ante la inactividad del acreedor y la suya propia o durante el transcurso fijado por la ley. Bueno, es una definición medio larga, pero básicamente los elementos que me interesa que sepan es esto: es una facultad, yo diría facultad procesal o defensa procesal. Es una defensa procesal que tiene el deudor para poder ejercer como defensa o excepción propiamente dicho, o por vía de acción, ¿verdad? Y el objeto, y tiene que ser presentada en la oportunidad que la ley manda. Se lo puede hacer como defensa o excepción o acción, pero dentro de los plazos que la ley me dice, que es al contestar demanda o al oponer la excepción o en los juicios ejecutivos, o digamos, al oponer defensas en los juicios ejecutivos, o si es el tercero interesado en la primera presentación. ¿Y cuál es el objeto? Declarar que esa obligación que existe entre este acreedor y el deudor se encuentra extinguida la obligación porque hubo inactividad del deudor, del acreedor, en cobrar ese dinero o en cobrar ese crédito durante el tiempo que la ley manda, que es el plazo de prescripción, ¿no? Básicamente esa sería un poco para que vamos viendo. Ahora, ¿cuáles son los elementos en sí que necesita la prescripción? Son dos: el transcurso del tiempo, y las reglas son también dos reglas simples. Toda acción es prescriptible, o sea, esa es la regla. Entonces ustedes van a tener que saber, cuando llega un asunto a su estudio, todo asunto es prescriptible como regla general. Para ver si es imprescriptible es la excepción y tiene que estar expresamente reglamentado o legislado así, ¿no? Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, que ya tiene el derecho civil, penal, bueno, eso sería imprescriptible. Y algunos hablan que el daño ocasionado por esos delitos tendría esa imprescriptibilidad, pero bueno, ya estaría puesto por ley. Y otra regla general con respecto al plazo, también para que ustedes razonen, todo es prescriptible y el plazo de prescripción genérico, general, de nuestro nuevo sistema es de 5 años. O sea, eso es lo general. Puede haber una excepción que lo lleve a más tiempo o una excepción que lo lleve a menos tiempo. Pero esa ya es una excepción que tiene que estar legalmente establecida. Si en ninguna parte dice nada, son 5 años, ¿no? Bien. Entonces, tiempo. Ese es el primer elemento. El tiempo siempre se lo toma en cuenta, principio general, y el plazo del tiempo que se lo considera relevante, 5 años, principio general. El otro elemento es la inactividad. También es necesario que haya una total inactividad, ¿no? Tanto del acreedor o del propio deudor, porque el deudor puede con ciertos actos reconocer la obligación, y al reconocer eso es un hecho interruptivo de la prescripción, ¿no? Es el reconocimiento que hemos visto en algunas de las bolillas. Entonces, tiempo e inactividad. Bueno, ahora, ¿para qué sirve la prescripción liberatoria?
o extintiva. Si uno piensa que esto es un favor que se le hace al deudor para que el deudor tenga la facultad de defenderse, no va por ahí, o sea, no es un beneficio para el deudor, o no está pensado en esos términos. Hay un sentido más trascendente que tiene en cuenta que el interés privado de alguna de las partes de la relación de obligación. ¿Y saben cuál es? Es la seguridad jurídica. Por eso esto tiene que ver el orden público. Y es que todos necesitamos vivir en una sociedad que tenga reglas claras, que tenga reglas simples de convivencia y que yo pueda también guardar cierta documentación para un tiempo razonable. No que yo esté sujeto con, pongamos que mi abuelo tenía una empresa que algo de competencia, digamos, como ejemplo, tenía una empresa de transporte de pasajeros. A ver si no. Bueno, que tenía una empresa de transporte. A ver, creo que tengo acá una foto de eso. No. Vamos para acá. Pensé que tenía una. Esto no va, ya esto hemos visto. Bien. Pensemos que mi abuelo tenía una empresa de transporte de pasajeros y que en el año 65, digamos, la cerró y que dejó sin indemnizar a 2 choferes. Bueno, esos choferes ya han fallecido, están los hijos que ya han fallecido y están los nietos. Y los nietos se dan cuenta que el abuelo encuentra la tarjeta de manejo, del carnet de manejo, los recibos de haberes que tenía el abuelo en la empresa de mi abuelo, y se dan con que nunca había sido pagada la indemnización por despido. Entonces ellos inician juicio y como los herederos somos continuadores de la personalidad jurídica del causante, obviamente solo cuando viene el causante, podrían iniciar juicio en mi persona por la deuda de mi abuelo, ¿no? A pagar con la sucesión de mi abuelo. No lo quiero complicar con eso. Bueno, llega esa demanda a la casa mía y de mis hermanos y de mis primos, y es como que nosotros tendríamos que salir a buscar elementos. Y bueno, justo tenemos una tía que era muy cuidadosa, y esta tía tenía guardado un papel, un telegrama, donde palabrado el acta de escribano, donde se había, o el recibo ante la autoridad administrativa, donde había sido indemnizado y pagado hasta el último centavo de esa indemnización. Bueno, entonces presentamos ese papel y con eso podemos repeler el juicio, una excepción de pago. Mire, acá está pagado. Pero bueno, pero eso obliga a que tengamos que, imagínense, digamos, le estoy poniendo un caso ficticio, porque sería muy difícil que alguien conserve ese tipo de documentación, porque no es lo habitual. Y exigir a alguien que conserve esa documentación es un esfuerzo enorme para esa persona y molesta mucho y perjudica el tráfico jurídico, porque todas las personas deberíamos conservar los comprobantes de todas las operaciones que hacemos de por vida, por las dudas, alguien después nos reclame algo que ya está pagado. O imagínense en las empresas que hacen multiplicidad de contratos por día y de ventas y de operaciones, tendrán que guardar las facturas, los remitos y los contratos que son un montón por día, para siempre, todos los días, ¿no? Entonces hay un cúmulo enorme de documentación. Y además todo crédito o toda cuestión que esté en el comercio estaría sujeto a algún juicio de alguna deuda muy antigua que esté impaga o que esté dando vuelta por ahí. Entonces, a los fines no de proteger al deudor, sino de preservar la seguridad jurídica y la certeza de las relaciones jurídicas, que nos importa a todos, por eso se establece la prescripción como una cuestión que hace al orden público.
Entonces el esquema que queda, y esto por ahí luego funciona también en la vida, es como que son escenas como de una obra de teatro, donde están los reflectores, transcurre la escena, todos pueden hacer su actuación, empezar, terminarla, etcétera, etcétera, dentro de esa escena con los reflectores iluminados. Termina la escena esa, se apagan los reflectores y pasamos a otra escena, donde ya lo anterior no tiene cabida, ¿no? Entonces esos reflectores que iluminan son los plazos, los artículos que nos marcan los tiempos de la prescripción. Entonces es como que durante cierto tiempo esa relación jurídica está totalmente viva, plena, con todo su potencial. Después de ese tiempo se debilita porque le pone al deudor esa facultad de oponer esa defensa de prescripción. Bueno, ahora, hay un puntito del programa que dice carácter de las normas. Entonces, las normas de prescripción que regulan la prescripción liberatoria son supletorias, son de orden público o imperativas. Cuando son imperativas o de orden público, acá vamos a manejarlo para no complicarnos. Imperativo de orden público está bien. Y las normas de estas características son las que no pueden ser modificadas por las partes, es decir, se integran al contrato. Hay muchas normas de orden público en los contratos, por ejemplo, el plazo de locación para vivienda, hay un plazo mínimo de 2 años. Eso no puede ser modificado por las partes y el plazo que se ponga se entiende que es plazo de 2 años, ¿no? Y las supletorias son esas cláusulas que pueden cambiar. Por ejemplo, la cláusula supletoria es que si las partes no dicen nada cuál es el domicilio de pago, es el domicilio del deudor. Pero eso no quita que las partes puedan decir, en vez de pagar en mi domicilio, va a ser el domicilio del acreedor. Eso es disponible, lo pueden modificar las partes. Entonces la pregunta es si el plazo de prescripción genérico de 5 años puede ser modificado por las partes. Y uno poner en un contrato el plazo de prescripción para este juicio no va a ser el plazo genérico de 5 años que es el que correspondería, sino le va a dar un plazo de 6 meses o un plazo de 20 años o el plazo que a las partes se le ocurre. Bueno, la respuesta es una cláusula de ese tipo es un contundente no. No, porque la prescripción, ¿y cuál es el razonamiento de ustedes? Tienen que saber que la prescripción importa a la seguridad jurídica, a la certeza de las relaciones jurídicas, importa a la sociedad en general y es de orden público por esa causa. Entonces, si es de orden público, no pueden ser modificadas por las partes, ¿no? Entonces, cualquier cláusula que se proponga un plazo de prescripción que se le ocurra a ese deudor y acreedor en esa relación de obligación, va a ser nulo. Se lo tienen por no escrito y vamos a aplicar el plazo que la ley manda de prescripción, ¿no? Bien. Bueno, esto te va, sujeto, esto saquemos para que no se complique. Bueno, ahora pasa que el pago espontáneo de una obligación prescripta no es repetible. O sea, ya está prescrita la acción, yo si quiero iniciar la ejecución forzada, la ejecución por otro, el cumplimiento por equivalente, los daños y perjuicios, tengo mis dudas que me vayan a oponer la prescripción, porque la prescripción es una facultad que tiene el deudor y si el plazo está cumplido me la podrá oponer. Pero si viene el deudor espontáneamente y paga aquello que debía, después no puede decir, no me puede reclamar la devolución de lo que ha recibido, para decirme, mira, me confundí, no sabía que estaba prescripta, o porque estaba prescripta no quedó sin causa la obligación y me tenés que devolver lo recibido. No, eso no puede pasar porque la ley dice, antes era una obligación natural, donde lo recibido uno lo podía conservar, ahora dice, bueno, es un deber moral, donde yo cumplí en función de una obligación lícita asumida, que estaba prescripta, pero no quiere decir que no haya sido deudor, y pagué espontáneamente. Ergo, ese dinero o ese crédito puede ser conservado por el acreedor, ¿no? Es irrepetible. Bueno, ahora, entonces, la prescripción es esto, es esta defensa, esta facultad que tienen las partes, esta facultad procesal de oponerla cuando ha transcurrido cierto tiempo
y cuando hay inactividad del deudor. Entonces está sujeto a un límite de plazo. Y ahí van a ver que hay dos institutos, o tres institutos, que es la prescripción que empieza a correr y se termina, que se llama la prescripción que ya está ganada, que eso no tiene mayor dificultad. Tienen algunos que es la suspensión de la prescripción, que es que el límite inicial empezó a correr y pasó algo que suspendió, superada esa cuestión, continúa en el mismo lugar hasta terminar el plazo. Y después está la interrupción, que es donde el hecho interruptivo vuelve a foja cero el plazo y se computa de cero nuevamente. Bueno, entonces es como la suspensión, es Doctor, como un cronómetro que uno simplemente pone pausa. Sí, diga nomás. una pregunta. Por ejemplo, si yo hago un pago espontáneo y me di cuenta que había prescrito, bueno, no puedo reclamar si pagué el total. Y si yo pagué una parte, entonces ahí sería esto de que se interrumpe el plazo de prescripción y vuelve a cero y tendría que seguir pagando la deuda que resta. Bueno, está muy bien su pregunta y la vamos a contestar juntas ahora cuando veamos los hechos de interrupción. Pero, la primera respuesta ya está dada. Si usted pagó el total espontáneamente, ya está, no hay derecho a la devolución, ¿verdad? O si pagó una parte, no puede pedir la devolución. Ahora, si pagó una parte, ¿qué pasa con el resto? Ya lo vamos a responder en breve a ver cómo funciona. Todo es cuestión de razonarlo en función de los principios, ¿no? que nos rigen acá, que ya lo vamos a ir viendo juntos. Entonces la suspensión es como detener el reloj, ¿no? Ponerlo en pausa, es lo que comenté recién. Y la interrupción de la prescripción es no tener por cumplido ningún tiempo, es como que se borra. Es como que uno rebobina hacia una película y vuelve a arrancar de cero. O acá el cronómetro es no ponerlo en pausa, no detenerlo para después continuar, sino directamente volver a cero el conteo. Bueno, poner el cero el kilómetro, qué sé yo. Bueno, ahora ahí tienen que saber qué es interrupción y qué es suspensión, para que sepan distinguir una de la otra, que es fácil, pero así vamos construyendo, ¿no? Tienen que saber eso. Una vez que sepamos eso, tenemos que saber cuáles son los hechos que suspenden la prescripción y cuáles son los hechos que interrumpen la prescripción, que ya son cosas distintas. Entonces, ya tienen que ubicar, esto es suspensión y esto es interrupción. Bueno, ¿qué suspende la prescripción? La primera causa que suspende la prescripción es la interpelación por medio fehaciente. Ya antes había que interpelar para constituir el MORA en general. Después, con el código ya del 68, el mero cumplimiento del plazo ya ya constituye el MORA, ya es un modo de constitución automático, ¿no? Pero para la prescripción, si yo quiero pero no es que por la interpretación no perdió sentido jurídico, sigue existiendo. Antes era para ponerlo en mora, ahora no hace falta. Pero ahora sí me hace falta para otra cosa. Es para suspender la prescripción. Les llega a ustedes al estudio un cliente que les consulta de un cumplimiento de contrato. Ustedes se fijan en el contrato, todo, y en la fecha de vencimiento, de celebración del contrato, que la obligación fue exigible, fue, pongamos, 20 de octubre, hoy es 13 de octubre, y bueno, y armar la demanda que requiere un trabajo más consensuado y qué sé yo. Además, quizás puedan negociar, hay alguna voluntad de la otra parte de cumplir, quizás se puede evitar el juicio y solucionarlo extrajudicialmente, pero van a estar ahí en una situación delicada, porque si ustedes dicen, no, sé que lo voy a solucionar extrajudicialmente, e inician las conversaciones, y después no lo solucionan, cuando quieren accionar judicialmente, se van a dar con que el deudor va a poder oponerle una defensa de prescripción. O sea, como que van a estar complicados. Entonces, en ese caso, ahí aparece esta herramienta, que es la de la suspensión por interpelación fehaciente. Y si ustedes pueden mandar una carta documento
que es la que provee el correo, que el correo actúa como fedatario, como funcionario, y que nos da esta solución. Son 3 ejemplares. El funcionario del correo certifica la autenticidad, certifica que la firma corresponde a la persona que remite la carta, o sea, certifica la identidad de la persona, ¿verdad? Entonces ya está acreditado ese hecho. Una carta me queda para mí, donde tengo el texto que mandé. Otra carta la recibe el destinatario, con el texto que le estoy mandando, que son idénticos obviamente. Y la tercera carta queda en poder del correo, en resguardo, por X tiempo, como para yo pedirla si hace falta, ¿no? Entonces, esta suspensión de la prescripción por carta documento tiene un efecto de 6 meses. O sea, se suspende la prescripción, empezó a correr el plazo y se suspende por 6 meses, desde que la recibe. Vencidos esos 6 meses, se rehabilitan, siguen continuando el tiempo. Una carta documento, bueno, se me de Tucumán, pongamos esta, intima usted a pagar la suma de pesos 10.000, adeudado por la locación del inmueble de calle Bolívar 2020, que me restituyera libre de bienes y ocupante el pasado 30 de septiembre de 2021. ¿No? El 25 de agosto, 30 de septiembre. O sea, en las obligaciones de cobrar sumas de dinero, de créditos, es 2 años, el plazo ya lo vamos a ver. O sea que vamos a tener que prescribir, uno con la carta de documento podría mandar. Acá una cuestión anecdótica nomás, que esto no lo voy a poner en el examen. Esto es un detalle de jurisprudencia, que es toda esa la jurisprudencia. Pues ¿qué es lo que me interesa que sepan? Que ustedes mandan la carta documento. El derecho es el uno y el otro. Entonces hay un plazo que empezó a correr de la prescripción liberatoria o extintiva. Ese plazo empezó a correr, se suspende con la carta de documento. Ahora, ¿desde cuándo se suspende? Desde que hago la carta de documento en mi estudio y le pongo fecha, de esa fecha que ha suspendido, que es una fecha que pongo yo, o es desde que la despacho en el correo, o es desde que la recibe el destinatario. Bueno, por estos principios jurídicos del uno y el otro, para que ese otro tenga intervención, tiene que el acto haber formado, ingresado de alguna manera a su esfera de interés. Entonces la única manera en que yo a ese otro le pueda ser oponible un plazo de prescripción o de suspensión es desde que la recibe, desde que recibió la carta de documento. Entonces no es ni la fecha que yo la hago ni que la despacho, sino el que la recibe. Y acá pasa que a veces va al correo, deja la carta de documento y no hay nadie para recibir la carta. Entonces deja un aviso de visita. O creo que tiene que ir 1 o 2 veces, va esas 2 veces, no hay nadie, deja un aviso de visita. Con ese aviso de visita, el destinatario tiene que ir al correo a buscar la carta. Si no la busca, la carta devuelve. Entonces mandó esa carta de documento para suspender la prescripción. Y resulta que después llega el oficial del correo a su estudio y le trae de vuelta la carta de documento que ha mandado, porque dice que han ido en 2 oportunidades, que no había nadie en la casa, tiene que ser entregada personalmente la carta de documento, que no había quien la reciba, y que después dejó un aviso de visita y que no la han buscado. Entonces ustedes, y si ya prescribió el plazo, si ya se venció, es como que ustedes podrían sentirse en problema porque es como que querían suspender un plazo y al final no se suspendió y el plazo hoy está vencido. Bueno, la jurisprudencia ya tiene dicho, por todo esto también es la buena fe, es que la buena fe implica diligencia. Entonces, si el acreedor manda una carta o documento al domicilio, no hay nadie que la reciba, el oficial del correo vuelve, tampoco hay nadie, vuelve, deja un aviso de visita, y el deudor o la persona no se digna a ir al correo a retirar el aviso, bueno, esa negligencia de él solo a él lo puede perjudicar, no puede hacerla cargar al otro, porque también requiere esa cooperación y esa buena fe que es diligencia, la buena fe es diligencia, ¿no? Entonces, en ese caso, desde el aviso de visita, desde ahí se va a tomar como que está cumplida la notificación.
Esto ya es para el criterio pacífico de la jurisprudencia, así que no van a tener problema. Bueno, entonces ese es primer supuesto de suspensión de la prescripción. Primer supuesto, carta, documento o intimación fehaciente. Yo les digo carta, documento porque es más económico y más sencillo, pero dice intimación fehaciente. ¿Cómo más puede ser intimación fehaciente? Puedo ir con un escribano, para que el escribano haga la intimación. Pero no voy a gastar lo que sale un acta de constatación cuando puedo gastar 10 veces menos en, digamos, no solamente el tema del costo económico, sino de la eficiencia, ¿no? Hay una herramienta ágil, sencilla, pensada efectivamente para esto. Bueno, alguna situación de muy importante que amerito, lo que sea, bueno, puede justificarse que vaya el escribano, obviamente. También sería una intimación fehaciente. O la otra forma sería que el deudor me firme él que recibió la intimación y yo con testigo haga bueno, y con un escribano que certifique la firma que recibió la notificación, pero ya como más rebuscado. Bien, bueno, ahora pasamos al segundo supuesto. Es suspensión de la prescripción por pedido de mediación. Bueno, este sistema fue tomado, acá hay grandes problemas, no le aconsejo este medio que lo utilicen como medio de suspensión, tiene sus detalles. Veamos por qué. Primero fue tomado de la ley de mediación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y así como decía la ley, pasó al Código Civil y Comercial de la Nación. Nosotros en nuestra provincia tenemos un sistema totalmente distinto, tenemos un sistema específico, hay una ley de mediación, que es la ley 7844. Entonces, en esta ley nuestra provincial, uno ingresa el requerimiento de mediación, un formulario por mesa de entrada, del Poder Judicial, y ahí se asigna ya el número de expediente y el juez que va a intervenir. Queda en suspenso y el expediente va al centro judicial o el legajo para la mediación. El centro judicial hace un sorteo, el centro de mediación, por sorteo, designa quién va a ser el mediador a cargo, el mediador acepta el cargo, fija fecha de audiencia y el centro judicial notifica con oficiales notificadores esa fecha de audiencia, ¿no? Bien, ese es un poco el paso en Tucumán. ¿Qué dice el, qué dice el artículo? Vamos a ver acá. ¿Qué dice el artículo 2542 del Código Civil y Comercial de la Nación? Ustedes lo leen y dice, el curso de la mediación se suspende, o sea, ustedes ya han pedido un requerimiento de mediación, ya han ingresado el requerimiento de mediación en tribunal. Ustedes leen acá que dice que el curso de la mediación, el curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de audiencia de mediación o de su celebración lo que ocurra primero. Se ven que la suspensión de la prescripción recién, acá está mal puesto, lo corrijo. Ustedes van a ver que el curso de la prescripción se suspende, dice el 2542, desde que se manda la cédula de notificación, ¿verdad? O si se dio la audiencia sin cédula, porque han ido espontáneamente, desde que las partes han ido a la audiencia. Pero volvemos al casito anterior, a la realidad de nuestros tribunales. Es que ustedes el requerimiento de mediación lo presentan por mesa de entrada lo remite al centro de mediación judicial, el centro de mediación judicial hace el sorteo del mediador, se notifica el mediador, asume el cargo del mediador, fija fecha de audiencia del mediador y el centro judicial notifica la fecha de audiencia. Ese plazo lleva 2 semanas por lo menos a 20 días.
¿no? Desde que salga la cédula. Recién se va a suspender los 20 días desde que salió la cédula de la mediación. Entonces, si ustedes querían suspender la prescripción porque se les vencía la semana que viene y han ido a presentar el requerimiento de mediación y piensan que con eso han cumplido, les digo, muchachos, ya están complicadísimos porque en realidad el plazo de suspensión de la prescripción por la mediación, por el requerimiento de mediación, recién va a empezar, recién se va a suspender desde que salga la cédula de notificación que notifica la audiencia. Entonces han presentado el requerimiento 8 de agosto, la cédula salió el 20 de septiembre, se computa el 20 de septiembre. Y lo más posible que quizá el 30 de agosto se les vencía el plazo de prescripción. Entonces no va a tener ningún efecto porque ya estaba prescripta cuando se operó la causa de suspensión. Entonces no suspendió nada. Ya estaba extinguida o ganada la prescripción por el deudor. Entonces, como que no es un método que haya que usar. Después otros han dicho, quizás van a ver después como causa de interrupción de la prescripción de la demanda judicial. Cuando está redactada la demanda judicial, dice toda petición que tienda a mantener vivo el derecho. Entonces muchos dicen, bueno, el requerimiento de mediación judicial implica mantener vivo el derecho y además me asignan el número de expediente. O sea que podría, quizás no sirva en Tucumán para suspender, pero sí me sirva para más todavía, para interrumpir, sería ideal. Pero ya la Corte lo ha dicho en forma categórica. Considero que el requerimiento de mediación no posee efectos interruptivos de la prescripción, porque el requerimiento no puede ser equiparado a demanda judicial, pues no configura una pretensión, patatí, patatán. Bueno, entonces, desde esta perspectiva, que la prescripción se ha suspendido al momento del requerimiento de mediación hasta el cierre de la misma, que se concrete con el acto, bueno, listo. Conclusión, el requerimiento de mediación es un causal de suspensión de la prescripción y suspende desde que se notifica la fecha de audiencia en adelante. O sea, un largo tiempo desde que se lo presenta por mesa de entrada. Y interpretar que ese requerimiento que presenta equivale a una demanda, la Corte ya ha dicho que no, son cosas distintas, así que no es interrupción de prescripción como sería de demanda, sino es suspensión. Bueno, ahora tenemos otro elemento más que de suspensión. Entonces tenemos suspensión por notificación fehaciente, suspensión por pedido de mediación y suspensión por situaciones especiales, que son legales. Entonces son tres. Las causas de suspensión son tres. Pero estas terceras, que son las causas de suspensión legal, son los casos que la ley dice. Son estos 4 supuestos. Todos tienen algo en común. ¿Cuáles son? Primero, entre cónyuges, durante el matrimonio. Entonces, si ustedes, cuando estaban, o algún cliente de ustedes, estando de novio, o capaz que no la conocía la persona, le compró un auto, una casa, le iba a pagar en 12 cuotas de tantos pesos por mes. En el medio se ponen de novio y se casan. Bueno, esas cuotas impagas quedan fuera de la prescripción. O sea, las quedan suspendidas el curso de la prescripción. Entonces, cuando se casó, quedaban 5 cuotas todavía impagas, se suspende la prescripción, y si después ese matrimonio se divorcia, de la sentencia de divorcio, se reabre recién el plazo de prescripción, ¿no? Entonces, esa es una causal. La otra causal es la misma entre convivientes durante la unión convivencial. El otro supuesto es entre las personas incapaces o capacidad restringida con respecto a los padres, al tutor o a la persona de apoyo, y es durante el tiempo de la patria potestad o del apoyo o de la curatela, ¿no? Entonces, y esto mismo está dicho más abajo en términos comerciales. Una persona jurídica y sus administradores
o los órganos de fiscalización de la administración jurídica mientras estén en la función. Entonces, si yo contrato con una sociedad anónima, una sociedad, y después paso a ser socio de esa sociedad, o paso a ser administrador de esa sociedad, cuando ese crédito personal queda suspendido, hasta tanto yo deje de ser parte de esa sociedad. Un poco la idea es como un paraguas, porque esto es orden público, es decir, no vamos a generar situaciones, conflictos de intereses, porque el cónyuge, si no cobra, así se va a prescribir, si se prescribe tengo que hacer la acción. Y la idea es preservar, en este caso, la relación de matrimonio, que no haya este tipo de conflicto, porque todo eso está suspendido. Igual en la convivencia, igual entre el tutor con su pupilo, igual entre el administrador con la sociedad, ¿no? En línea general. Es evitar ese conflicto de intereses y mientras se dé esa situación, están protegidos por la suspensión, ¿no? Bien. Bueno, eso es suspensión. Suspensión, me olvidé una cosa importantísima de decirles. La suspensión no importantísima, sino una información que faltó, es que la suspensión por carta de documento es 6 meses. La suspensión por mediación judicial es desde que sale la sede de notificación, se suspende la prescripción, el curso de la prescripción, y recién se reinicia a los 20 días del cierre sin acuerdo. O sea, es como que se cierra sin acuerdo, quedan 20 días y ahí se vuelve a computar el plazo. Y las situaciones de suspensión legales, matrimonio, conviviente, padre con sus hijos o el tutor con su pupilo, y personas jurídicas y sus administradores, el plazo de suspensión ya va a depender de cada momento, de cada situación particular, y es mientras dure esa comunidad de intereses. Entonces va a ser mientras dure el matrimonio, mientras dure la convivencia, mientras dure la responsabilidad parental, o mientras dure el apoyo o la curatela, o mientras dure la relación como administrador o integrante de un órgano de fiscalización de esa sociedad, ¿no? Pues ahí habrá que ver en cada caso particular. Bueno, ahora tenemos, esto es suspensión, y se acabó suspensión. Ahora vamos a ver interrupción. La interrupción de la prescripción son otros hechos distintos. Y el efecto es que la prescripción se tiene porque no existe. Entonces, un supuesto de interrupción de la prescripción es por reconocimiento. Dice, el curso de la prescripción se interrumpe por el reconocimiento que el deudor, o el poseedor, porque son comunes en la prescripción adquisitiva, efectúa del derecho de aquel contra quien prescribe. O sea, yo reconozco el derecho del otro. Ese reconocimiento del deudor interrumpe la prescripción. Por eso en la definición de esa facultad legal o esa facultad o defensa procesal que tenía el deudor, que se da ante la inactividad del transcurso del tiempo y la inactividad del acreedor o del propio deudor, porque el deudor puede con su actividad interrumpir la prescripción, ¿no? Y este es un ejemplo, el reconocimiento. O sea que yo reconozco el derecho del otro y se interrumpe la prescripción. Y se tiene a foja cero. Es más, puede estar hasta ganada la prescripción y la interrupción es como que vuelve a foja cero, el reconocimiento de la obligación. Que a veces un cliente de ustedes va a una financiera y él le pone reconozco adeudar, la suma de pesos tanto, me lo paga en 28 cuotas de tanto. Bueno, al reconocer adeudar se interrumpen los efectos de la prescripción, ¿no? Otra cuestión habla del reconocimiento. El juicio de escrituración
tenemos 5 años para escriturar. Y acá la Corte ha dado una linda interpretación, porque ya una vez, el día de mañana, le va a llegar a su estudio algunos asuntos para escriturar, pero lo menos tienen 30 años, diría, porque hay gente que compró con boleto, vivió, construyó su casa, bueno, y ahora quieren ya solucionar. Entonces, la acción de escrituración, en principio, ya vamos a ver de cuándo se computa el plazo, estaría prescripta, pues ya pasó los 5 años. Pero acá la jurisprudencia dice, bueno, pero si esta persona compró con boleto y además es poseedor de ese inmueble y han pasado 30 años sin que el propietario le reclame nada, quiere decir que el propietario está reconociendo el derecho a la posesión que tiene esta persona. Ese reconocimiento del propietario interrumpe la prescripción y por ende él puede hacer juicio de escrituración, ¿no? Ahí lo han tomado el reconocimiento como una vía, no sé si lo tengo acá, acá está. Bien, bueno, eso no lo voy a complicar, pero es como que la jurisprudencia tiene dicho que la interrupción, que, que el boleto de compraventa, donde hay posesión del comprador y esa posesión está reconocida por su vendedor, es un acto interruptivo de la prescripción. O sea que el juicio de escrituración con posesión es como que permanentemente se está interrumpiendo. Entonces siempre tengo los 5 años por delante como ex novo, ¿no? Bien. Después viene, esa es la primera de interrupción del reconocimiento. Hay otro efecto, que es lo que preguntaba acá Karina, me parece, el pago. El pago tiene uno de los efectos, como esto el pago, es el que hace, es el reconocimiento de la obligación. Entonces miren la situación, una persona va y paga una deuda que está prescripta. Listo, no hay problema. O sea, no hay dudas ahí de que no tiene ningún derecho a reclamar la devolución porque es una deuda que subsiste como deber moral y lo puede retener. Pero el tema es que no pagó el 100% de la deuda, sino pagó una parte solamente. Entonces dice, bueno, menos mal que no pagó todo. Pongamos que sea la idea de esa. Pero en realidad el pago implica reconocimiento de la existencia de la obligación. Entonces ese pago interrumpe la prescripción. Entonces el acreedor le podrá reclamar el saldo. Esto es sujeto a interpretación. Algunos dirán no, otros sí. Pero si nosotros hacemos valer y somos coherentes en eso, de que el pago, lo van a estudiar, lo han visto, ya lo han estudiado, que el pago tiene como efecto reconocer la obligación, y si después el reconocimiento es una causa de interrupción de la prescripción, bueno, como que 2 más 2 es 4, y si hay un pago, ese pago va a ser interruptivo de la prescripción, y por ende, por el saldo, tendrá acción, ¿no? Así que tengan cuidado con ese detalle. Bueno, y acá habla de preinterrupción por petición judicial. Esta era la demanda. Ante la demanda judicial interrumpe. Que esta es una buena forma de interrumpir la prescripción. Y ahora la han puesto mucho más amplio porque es por petición judicial. Dice que el curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular de derecho a la autoridad judicial que deduce la intención de no abandonarlo contra el poseedor, su representante de posesión, esto es de la posesión adquisitiva, o el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz, aunque sea un tribunal incompetente, o en el plazo de gracia que fija el Código Procesal aplicable. Bueno, ¿cuáles son las características de esto? Es decir, aunque sea defectuosa, aunque sea juez incompetente, aunque sea persona incapaz, y después hablan del plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable. Bueno, ya les comento bien de qué se trata esto. Vamos a ver bien esta y después el cómputo de los plazos lo vamos a continuar ya en la clase que viene porque ya no los veo desde acá, pero me imagino que ya deben de estar pobres, aturdidos con tanta información. Pero
¿Qué dice, qué significa esto del plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable? Bueno, estas son cosas que siguen vigentes y que tienen su explicación, digamos, en las prácticas de antaño, por decirlo así. Y tienen su sentido jurídico, obviamente. ¿Cuál es el sentido jurídico? Artículo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación, que el Código de Bellas tiene un artículo similar. Los plazos se computan de medianoche a medianoche. Tribunales, ahora está hasta las 7 de la tarde, pero hasta hace no mucho, trabajaban hasta la 1, hasta las 13 horas. Entonces, en la década del 20 pasaba que a algunos abogados se les vencía el plazo para contestar demanda ese día y ya eran las 13, ya estaba cerrado el tribunal y todavía no habían contestado, digamos, había que poderse terminarla, y la terminaban recién a las 10 de la noche. Pero yo decía, bueno, pues estoy en plazo, porque el plazo, conforme al Código Civil, se computan de medianoche a medianoche. Entonces caían a la casa del casero que tenía tribunales con un escribano y dejaban constancia que venían a dejar esto dentro del plazo. Bueno, esa práctica, que era bastante incómoda, generó la necesidad de decir, bueno, vamos a habilitar los códigos 2 horas del día subsiguiente. Entonces el Código Tucumán se habilitó hasta las 10 de la mañana, en realidad en la provincia, en el Juzgado Federal hasta las 9 de la mañana. Entonces yo tengo 5 días de vencimiento, se me vence a la medianoche de este día, pero tengo hasta las 10 del día siguiente para presentar. Eso se llama cargo extraordinario. El tema es que la demanda interrumpe la prescripción. Y ahí había una gran discusión, porque uno dice, no, la demanda interrumpe, pero la demanda está regulada en el Código Civil, no en el Código Procesal. Entonces el plazo de prescripción, los 5 años, prescriben a los 5 años, sea hábil o inhábil judicial. Si es un accidente de tránsito que pasó en unas vacaciones en enero, me va a prescribir, si fue el 12 de enero, se me va a prescribir el 12 de enero de los 2 años y está prescripto. Y el tribunal está cerrado. Entonces, si yo la presento en las primeras 2 horas del 1 de febrero que abre tribunales, ya va a estar prescripto. Entonces, la única chance era presentarlo como asunto de feria o presentarlo antes, en diciembre, ¿no? Bueno, toda esta discusión terminó porque el Código Nuevo dice que también se la puede presentar en las 2 horas de gracia que fijan los códigos. Entonces, si a usted le va a prescribir a las 12 de enero, que están en plena feria judicial, toman nota, las 2 primeras horas del primer día hábil. ¿Sí? Entonces, el 1 de febrero, si es hábil, arranca ese día, a las 10 de la mañana, tienen plazo para presentar. El único cambio que se mantiene por ahora es que hemos introducido el código del expediente digital. Y hoy presentamos por pantalla hasta las 24 horas. En cualquier momento podemos presentar escritos. Entonces, el problema que había en 1920, hoy ya no lo tenemos. Hoy no necesito ir con un escribano a la casa del portero. Directamente por el sistema SAE lo presento y subo. Entonces se planteó, ¿qué se hace con el cargo extraordinario? ¿Lo mantenemos? ¿Lo suspendemos? Bueno, y ahí un poco prevaleció un gesto de cortesía a los abogados que ya viven estresados de por sí. Dice, bueno, le demos ese pequeño beneficio de esas 2 horas al día siguiente, que les digo que vienen muy bien cuando uno está en la profesión, porque varias veces no es lo aconsejable, pero muchas veces se termina haciendo uso de ese plazo, ¿no? Entonces, hoy subsiste por una cuestión de cortesía, ¿no? Y bueno, y esperemos que siga subsistiendo. Bueno, ahora vamos a ver una pregunta, esto por ahí les hago, pero no por ánimos de aplazarlo, sino para que entiendan, es que interrumpe la prescripción, la demanda interrumpe. Ahora, ¿cuándo se vuelve a computar el plazo? ¿Cuándo termina la interrupción? Y la interrupción termina con la sentencia. Entonces, cuando sale sentencia, se reanuda el término de la prescripción para ejecutar esa sentencia. Y acá viene una pequeña particularidad, que lo que
si yo iniciamos una ejecución de un contrato, un juicio de daños y perjuicios y obtengo una sentencia, lo que estoy haciendo ahora va a ser ejecutar esa sentencia. Entonces, dicen, la vamos a unificar, le vamos a dar 5 años siempre. O sea, cuando yo tengo que ejecutar una sentencia, tengo el plazo genérico de 5 años de prescripción. Ya sea que fue por el cumplimiento de un contrato que tenía 5 años, ya sea que fue por daños y perjuicios que tenía 3 años, ya sea que fue por el cobro de un alquiler que tenía 2 años. No importa la causa. Hay como una pequeña mutación con la sentencia y el plazo de prescripción se reanuda y se reanuda por 5 años, ¿no? Por ese lado. Y el otro tema que también es muy importante que lo sepan, o sea que a partir de ahí tienen 5 años. Por ejemplo, ustedes han ganado un juicio, lo han ejecutado, han ganado un juicio, han tenido sentencia favorable, quedó la sentencia, nunca lo han ejecutado. Le llega al estudio un cliente mío, doctor, acá tengo otro juicio que gané, acá está la cédula, salió hace 15 años, tengo sentencia favorable, ¿puedo ejecutarlo? Entonces, digamos, puedo, pero no puedo poner una defensa de prescripción. ¿Por qué? Porque tengo 5 años. Entonces ahí computo la fecha de la sentencia, 5 años. Y si han pasado 15 años, digo que no hay mucha chance de que me opongan la defensa y que todo el esfuerzo se pierda el juicio, ¿no? Con los costos y todo eso. Entonces tengan en cuenta eso. Y otra cuestión, hay un instituto procesal que se llama la caducidad del derecho, la caducidad de instancia, que es cuando uno no activa el juicio durante cierto tiempo, que ahora está bastante más limitado, el expediente caduca y se tiene por no presentar la demanda. Y como y uno pierde el juicio, pero lo puede volver a iniciar, ¿no? Como que no hay mayor consecuencia. Pero bueno, listo, caducó, porque no lo tramité, lo vuelve a iniciar. Pero hay un detalle, es que la caducidad de instancia borra los efectos interruptivos de la demanda. Entonces, lo más factible es que cuando ustedes quieran reiniciar ese juicio, se me da con que ya está prescripto. Entonces, ya no es un mero trámite que lo hago de vuelta, sino ya estoy, digamos, ya se está conculcando el derecho de esta persona que ya tendría prescripto el crédito o la acción, ¿no? Y también pasa si uno desiste de la acción. Por ahí la acción la inicié, digo, no está mal hecha, ¿sabes qué? Voy a desistir, la vuelvo a iniciar. Bueno, tengan cuidado, porque si desisten de la acción, también se borran los efectos interruptivos de la demanda. Entonces siempre tener un poco presente los plazos de acción de la prescripción y en base a eso capaz que les convenga corregir, enmendar, modificar esa demanda y continuarla para no perder esos efectos interruptivos, ¿no? Esto ya está, esto ya les dije. Bueno, y el último supuesto de interrupción de la prescripción es la solicitud de arbitraje, que es igual que la sentencia, que el requerimiento judicial de la demanda con la defensa de un árbitro. Ese es un contrato de arbitraje que está regulado en el Código Civil, pero como contrato comercial, porque algunas empresas en Buenos Aires estilan fijar cláusulas de arbitraje, es decir, cualquier conflicto que se dirima, vamos a designar al estudio jurídico del doctor fulano de tal, y él lo va a resolver al tema. Obviamente que se acuerdan los honorarios con él, y él, conforme al derecho, dicta una sentencia. Un laudo, que se llama. Es una práctica más del derecho comercial, que bueno, no tiene mucha aplicación en Tucumán, por lo menos yo creo que he visto un solo laudo en los 30 años de profesión, pero en Buenos Aires tiene un poquito más de aplicación, ¿no? Tampoco superlativo, pero sí en ámbitos comerciales. Bueno, entonces, la interrupción de la prescripción se da por 3 hechos. Reconocimiento, que ahí hay que analizarlo bien, el reconocimiento, ya sea el reconocimiento de los derechos, ya sea el reconocimiento por un pago, ya sea el reconocimiento que hago de la persona que está poseyendo el inmueble que yo he vendido, que estoy reconociendo que él se comporta como dueño, todo eso interrumpe la prescripción. Reconocimiento, la demanda judicial y el arbitraje. Y eso es todo lo que es el reconocimiento. Bueno,
Después viene otro punto que esto lo vamos a ver la clase que viene, que es dispensa de la prescripción. Y después viene otro punto que es muy importante, que ese nos vamos a buscar de lleno la clase que viene, que es el curso del plazo, porque acá hablamos de plazo, de tiempos, que hay hechos que suspenden, hay hechos que interrumpen, pero el tema es cómo se computan los plazos, o lo más difícil, cuál es el límite inicial, dónde empiezo a computar el plazo. Y bueno, eso tiene su no, no es difícil, pero es necesario que pongamos justo la lupa y lo precisemos. Bueno, si siguen ahí todavía y no están ya extenuados, o que deben estarlo, ya damos por finalizada la clase por ahora y nos volvemos a ver el día jueves. Si la Doctor, facultad está abierta, sí, diga. le quiero hacer una consulta. Este PowerPoint lo va a pasar para que lo pasemos al grupo. Ya mismo les paso, ¿ah? Dale por Le privado. paso a usted, Mayra, le paso a Nazareno y a Jordan, Ya. para que ustedes lo distribuyan. Dale, gracias. ¿Y los de la 9 y 10 tiene? Y mira, mire, de la bolilla 9, de la 10, quiero armar uno, y de la 9 tengo, ya lo busco, pero de la 10 ya lo voy a, eh, no, sí tengo de la 9, de obligación divisible, indivisible, ya lo tengo, ya lo busco, ya lo acomodo y les voy a pasar también. ¿Ah? Le agradezco, doctor. Muchas gracias. Bueno, muy bien, nos vemos el jueves si Dios quiere. Gracias, doctor. Buenas No, tardes. gracias a Nos vemos. ustedes.